Bueno, este ejercicio es aplicación de progresiones aritméticas. Entonces dice, en una industria metalmecánica se tiene la tarea de fabricar una pieza, aquí está la pieza, de 86 centímetros de largo por 76 centímetros de ancho. Entonces ahí están los 73 centímetros y están los 86 centímetros. La pieza es rectangular y ahí está el largo y el ancho acotados. Si se desea que las perforaciones, mentiras, nos saltamos, ¿cierto? La cual tiene perforaciones de 2 centímetros de diámetro. Entonces están unos agujeros que se tienen que hacer y esos agujeros deben tener 2 centímetros de diámetro. Recordemos que el diámetro es la línea que va de lado a lado de la circunferencia pasando por el centro. Si se desea que las perforaciones estén a 4 centímetros del borde de la lámina, entonces miren el borde de la lámina, de acá a la primera perforación debe haber, arriba está acotado, ¿cierto? Debe haber 4 centímetros, ahí está la cota, 4 centímetros, donde inicia la perforación. Igual para la parte de abajo, ¿cierto? En la parte de abajo del borde superior a donde está donde inicia la primera perforación también hay 4 centímetros, que es esta distancia de acá hasta acá. Pregunta, ¿cuántas perforaciones se pueden realizar en la lámina sabiendo que estas a lo largo deben guardar una distancia de 2 centímetros? Y entonces ahí está, miren, ahí está en la figura, la distancia de perforación a perforación, pero entre orillos, ¿no? O sea, de donde comienza un agujero, de donde termina un agujero a donde comienza el siguiente, deben haber 2 centímetros. Ahí está mostrado. Y a lo ancho, una distancia de 1 centímetro. O sea que hacia abajo las perforaciones van a estar más continuas, ¿cierto? Solo va a estar separadas 1 centímetro de donde finaliza un agujero a donde empieza el otro, hay 1 centímetro en la perforación. Entre bordes, o sea, entre bordes de los agujeros, obsérvense la figura. Bueno, entonces ahí está la figura. La idea es, esas crucecitas que vemos ahí son los sitios donde van a ir las perforaciones. La continuación de todas las perforaciones, tanto hacia arriba como hacia abajo. La pregunta es, ¿cuántas perforaciones me cabrían en toda esa lámina? Bueno, entonces nosotros sabemos que como es un rectángulo, el número de perforaciones, pues las voy a hallar multiplicando las perforaciones que caben en el largo por las perforaciones que caben en el ancho. Y ahí me da el total de perforaciones. ¿Listo? Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con una progresión aritmética? Sería la pregunta. Porque parece un problema muy de ingeniería, ¿cierto? Bueno, nosotros podemos asumir lo siguiente. La distancia a la cual está la primera perforación con respecto al borde es de 5 centímetros. Desde el borde de la lámina hasta el centro de la perforación, hay 5 centímetros, ¿cierto? Porque hay 4 al borde del agujero, pero el agujero tiene 2 centímetros de diámetro, o sea, tiene 1 de radio. Quiere decir que hay 1 centímetro de acá, del orillo al centro del agujero, y 4 que vean atrás son 5 centímetros. Y entonces yo puedo decir A sub 1 igual a 5. O sea, la posición de mi primer número, de mi primer término, es a 5 centímetros. Bueno, ¿cómo obtengo dónde va mi segundo agujero? Entonces, a esos 5 centímetros le voy a sumar ¿qué distancia? 4 centímetros, correcto, 4 centímetros. Como voy a sumarle 4, pues la razón va a ser 4, porque siempre voy a sumar 4 para obtener el sitio de la siguiente perforación. ¿Por qué? Porque recordemos que de borde a borde del agujero hay 2, pero cada agujero tiene de radio 1, entonces me tengo que desplazar 1 para cada agujero. Quiere decir que en total me voy a mover 4 centímetros, o voy a dejar una distancia de 4 centímetros entre centro y centro.
Y eso es lo que siempre voy a ir sumando para obtener el sitio donde va a ir el siguiente agujero. Listo. Bueno, también conocemos el valor A sub n. El último valor que vamos a trabajar, o la posición del último agujero, mírenlo ahí, está dibujado. La posición de ese último agujero, ¿dónde es? Como yo sé que toda la lámina mide 86, quiere decir que aquí ya llegué a 86, ¿cierto? Pero el último agujero, ¿dónde quedó? O mejor, el centro del último agujero. Debo echar 5 para atrás, ¿cierto? Porque debo 81. El último agujero va a estar a 81 centímetros. Entonces A sub n vale 81. Le quité 5. ¿Por qué le quité 5? Recordemos que el borde debe estar a 4. El borde del agujero, de este borde del agujero al borde de la lámina debe haber 4. Pero como yo estoy marcando es donde están los centros, estos centricos, entonces el último centro tengo que echar uno más, que es el radio, ¿cierto? Para llegar al centro. Entonces 4 y 1, 5. Si finalicé en 86 aquí en el borde y echo 5 para atrás, pues quedaré en 81. Quiere decir que el último centro del agujero está ahí, en 81. Listo, con estos tres ya podemos aplicar para hallar ¿qué? El número de agujeros, que en este caso sería el número de términos. Y entonces recuerden que en una progresión aritmética la fórmula es que A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 que multiplica la razón. Bueno, reemplazamos. ¿Cuánto vale A sub n? 81. ¿Cuánto vale A sub 1? 5. Más n. No lo sabemos porque esa es la pregunta del problema. Menos 1 por la razón. La razón, entonces dijimos que para ir de agujero a agujero necesitábamos ir sumando 4. Listo. Bueno, recuerden que para despejar, como aquí hay dos términos, ¿cierto? Y la n forma parte del segundo término, entonces lo primero que hago es romper la suma. Quiere decir que este numerito, este 5, lo voy a pasar al otro lado. Es lo primero que hago para romper esa suma. Y entonces nos va a quedar 81 menos 5. ¿Por qué menos 5? El 5 está positivo, ¿cierto? Y se está sumando allá, pasa al otro lado a restar. Igual a n menos 1 por 4. Bueno, ahí podemos, si quiere, 81 menos 5 nos da 76. Entonces aquí podemos colocar el 76 igual a n menos 1, ¿cierto? Bueno, la n acá, menos 1 por 4, pero ese 4 está multiplicando, pasa a dividir. ¿A quién pasa a dividir? Pues de una vez lo voy a pasar a dividir, 76 sobre 4. Y entonces, ¿cuánto es 76 sobre 4? 19. Entonces 19 es igual a n, que es nuestra incógnita, menos 1. Ya podemos quitar el paréntesis porque ya el que estaba multiplicando lo bajamos a dividir. Y ahora el 1 está restando a la n. Si lo paso al otro lado ya me queda despejada n, ¿cierto? Y entonces ¿qué me queda? Que n es igual a 19 más 1, o sea, a 20. Entonces, ¿cuántos agujeros van horizontalmente? 20 agujeros se pueden hacer en esta lámina, 20 centricos, ¿no? Y en cada centrico un agujero. Bueno, entonces hemos encontrado que horizontalmente se pueden hacer 20 agujeros. Ahora vamos a encontrar el número de agujeros que podemos hacer verticalmente. Entonces, para eso hacemos el análisis vertical. Exactamente de la misma manera. Del borde superior de la lámina al centro del primer agujero debe haber una distancia de ¿cuánto? De 5 centímetros. 4 al borde del agujero y 1 al centro, en total son 5 centímetros. Quiere decir que nuestro primer agujero
va a estar a 5 centímetros También del borde superior, con respecto al borde superior. Y ahí va a estar el centro del agujero. Entonces a 5 centímetros puedo dibujar aquí el primer centro del primer agujero. El siguiente centro, que es este, ¿a cuánto va a estar del anterior? Entonces la condición, fíjese que la condición vertical es que de borde de agujero a borde de agujero haya 1 centímetro. Entre bordes. ¿Quiere decir que entre centros hay? 3 centímetros. ¿Por qué 3? Recuerde que del borde al centro hay 1 y del borde de arriba al centro del otro hay 1. O sea, en total son 3 centímetros. 3 centímetros. A ver, es lo siguiente. Tengo mis dos agujeros. Esta distancia de separación entre ellos dos debe ser 1 centímetro. Pero, como estoy planteando es el centro del agujero, el centro del agujero está acá. O sea, 1 centímetro del borde. Y el de abajo también a 1 centímetro del borde. En total, ¿cuántos centímetros hay de centro a centro? 3 centímetros. Y el siguiente tiene que cumplir la misma condición, a 3 centímetros del anterior. Quiere decir que la razón o lo que voy a ir aumentando todo el tiempo es 3. La razón son 3 centímetros. Listo. El último agujero, ¿dónde va a quedar? Entonces ahí está dibujado el último agujero. Recordemos que debe estar ¿a cuánto? A 4 del borde final, ¿cierto? O sea, ahí hay 4. Pero como yo estoy marcando es el centro, ¿cuánto hay del borde al centro? 1, ¿cierto? Que es el radio. Y 4 que ya traía, entonces con respecto al borde, ¿cuánto es? 5. Pero fíjese que era 73, hasta aquí yo llego con 73, ¿cierto? Quiere decir que el borde de la lámina que va a 73 acá, ¿dónde queda el centro del agujero? 68, porque hay que devolvernos 5 para ubicar el centro del agujero. Y entonces el A sub n acá es 68 centímetros. ¿Listo? Y entonces ahora sí ya podemos hallar el número de agujeros. Entonces recordemos, A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por la razón. Y aplicamos. ¿Cuánto vale el último término? 68. Igual, ¿cuánto fue el primero? Más n menos 1. ¿Cuánto vale n? No lo sabemos, es lo que vamos a buscar. Menos 1, que multiplica la razón. La razón aquí es 3. Bueno, recuerden, primero separamos la suma que hay acá. Rompemos la suma. O sea que paso este 5 al otro lado a restar. Y entonces, ¿qué me queda? 68 menos 5 son 63 igual a n menos 1 que multiplica 3, que es la razón, ¿cierto? Que multiplica 3. Paso el 3 a dividir, entonces me queda 63 dividido, porque está multiplicando, ¿no? Dividido 3 igual a n menos 1. 63 dividido en 3 nos da 21 igual a n menos 1. Y n igual a ese 1 que está restando, pasa al otro lado a sumar, entonces n igual a 22. 22 es el número de agujeros que me caen verticalmente. Entonces verticalmente 22. Y ahora 22 agujeros. ¿Cómo se obtiene el total de agujeros en toda la lámina? Entonces simplemente multiplico los horizontales por los verticales y me da el total de agujeros que caben en toda la lámina. Entonces vamos a decir que el total de agujeros es igual a 22 por 20. Estos son 440 agujeros. Y este es un ejemplo de aplicación de una progresión aritmética dentro de la vida real.